Vamos a leer el capítulo 9, versículos 41 al 50 del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que les dé a beber un vaso de agua porque son de Cristo, en verdad les digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeños que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen en el mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies en la gehenna. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados a fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Tengan sal entre ustedes y vivan en paz unos con otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos la lectura que empezamos ayer. Los discípulos habían visto en el exorcista desconocido, al que le habían prohibido la actuación, habían visto un enemigo. Y de esta manera habían dado muestras de identidad de grupo y de un fuerte sentido de pertenencia, pero de manera excluyente. Surge dentro de los discípulos una actitud de rechazo, de enemistad. Es verdad que los seguidores de Jesús, por causa de su radicalidad evangélica, sufren y siempre lo sufrirán ataques, persecuciones, enemistades. Pues sí, el trato de los discípulos con personas que no son de su fe, que no son de su campo, digámoslo así, puede generarles conflictos. Pero también es verdad que esa misma radicalidad evangélica impide que ellos entren en el mismo juego del combate, de la enemistad. Jesús les ha corregido esa actitud tendenciosa que estaba empezando a brotar en ellos. Y en medio de todo les hace ver que es positivo el que aquella persona que andaba haciendo milagros en su nombre sin pertenecer a su comunidad, esta persona se abstuviera del hablar mal de él. Y mejor todavía, que no tratase con hostilidad ni a él ni a sus discípulos. Bueno, y llegado a este punto, Jesús avanza en la enseñanza. Les muestra la otra cara de la moneda. El tema ahora ya no es el dejar de hacer el mal, sino el hacer el bien. Jesús ahora se detiene en una consideración. Considera la mínima acción positiva que una persona puede hacer cuando toma conciencia de que estos discípulos le pertenecen a él. El que dé a beber un vaso de agua porque son del Cristo, porque son de Cristo. De esta manera, los discípulos son presentados bajo otra luz, como los beneficiarios de la bondad y de actos de caridad por parte de otras personas externas. Se trata de una manera de enseñarles a cambiar la mirada, a descubrirse no como el centro del mundo ante quienes los demás tienen que inclinarse, sino más bien como personas necesitadas, destinatarias del bien que los otros les puedan hacer. Y estos otros que les hacen el bien, que les regalan un vaso de agua, no son personas de las que tengan que cuidarse. Se trata de gente buena, capaz de dar testimonio del amor y de la gratuidad de Cristo a los mismos seguidores de Cristo. Qué ironía. Y con esto se demuestra una vez más
que los discípulos están profundamente unidos a Cristo, porque les dan ese vaso de agua porque son de Cristo. Y al mismo tiempo, miremos cómo termina la frase, se deja ver que la recompensa de Dios no es únicamente para aquellos que son de la comunidad de Jesús, sino para cualquier persona que haga el bien a los demás. Bueno, esto no lo digo yo, lo dice Jesús. Él dice, en verdad les digo que no se quedará sin recompensa. Les leo la frase completa del versículo 41. El que dé a beber un vaso de agua en mi nombre, en verdad les digo que no se quedará sin recompensa. Y entonces, si Dios los recompensa por ese detallito del vaso de agua, ¿por qué sus discípulos tendrían que tener una actitud diferente a la que Dios ha tenido con esa persona? Pero veamos ahora cómo prosigue Jesús. En el resto del discurso, en los versículos 42 al 49 del capítulo 9 de Marcos, se habla del actuar que se espera de un discípulo de Jesús. Si el comportamiento de quien da un vaso de agua merece la recompensa de parte de Dios, ahora hay que decir también que el mal comportamiento por parte de un discípulo puede provocar todo lo contrario. ¿Sí? Es que todo comportamiento tiene consecuencias y consecuencias que hay que asumir. En el versículo 42, Jesús se refiere al comportamiento hacia los pequeños. La frase dice, el que escandalice a uno de estos pequeños que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen en el mar. Esto es hermoso. Jesús expresa, subraya el gran valor que tienen para él los pequeños. Mikroi se dice en griego. Los mikroi. Se trata de personas comunes y sencillas. Y Jesús con su frase muestra el gran daño que uno puede hacer cuando escandaliza a uno de ellos. Atención, aquí el término escandalizar, el término es griego, escandalizar, connota un desviar a una persona haciéndola caer en un error. Connota un instigar al mal, o mejor todavía, un hacer tropezar para que una persona caiga y se haga daño. Y el mayor daño es llevar a esa persona a apartarse de la fe en Jesús, hacer que se aleje de la fidelidad activa y coherente a la persona y a la palabra de Jesús. Esto Jesús ya lo había dicho en la explicación de la parábola del sembrador, en este mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículo 17. En ese texto, Jesús dice que cae en error una persona que por causa de la tribulación o de una persecución deja de creer en la palabra de Jesús. Ese es un escándalo. Escandalizar significa entonces poner obstáculos en el camino de estos pequeños, miren cómo lo dice Jesús, estos pequeños que son creyentes. Micron tuton ton pisteuonton, dice el texto griego. Estos pequeños que son creyentes. Y entonces de realizar una acción que resulta mortal para ellos. ¿Y por qué mortal? Porque al apartarlos de la fe, los priva de la salvación de la vida. Y atención con lo que voy a decir. No hagamos una actualización ligera de las palabras de Jesús, restringiéndolas únicamente al escandalizar a los niños, cosa que no se niega. Además, que tiene una gran importancia, que es gravísimo además. Pero lo que aquí se quiere decir es que el término microi, pequeños, son todos aquellos
que están menos equipados, más expuestos a un daño, vulnerables, digamos mejor, más débiles que uno. Ahora bien, la gravedad de este hecho se hace sentir en la manera drástica como se trata a una persona que lo comete. Para esa persona, dice Jesús, sería mejor que le amarrasen al cuello una gruesa piedra de molino, de esas tremendas piedras muy utilizadas en la Palestina antigua romana, la antigua Palestina, hay muchos, aquellos piedrones que los asnos hacían girar con un palo para triturar el grano o la aceituna, para moler el grano o sacar el aceite. Colocarse una piedra de aquellas en el cuello, ya sabemos lo que implica. Morir ahogado en lo más profundo del mar, sin posibilidad de salir, donde quedaría lejos de repetir semejante comportamiento. En otras palabras, quiere decir, sería mejor estar muerto que hacer este tipo de cosas. En realidad, no se trata de una ejecución de la persona, cuidado, sino de una manera de referirse a lo que enseguida se va a recordar, el perder la salvación eterna, que es lo mismo que arruinar la vida para siempre. Lo que está en juego es la vida eterna. Se la puede perder una persona cuando es escandalizada, la privas de la vida, porque al perder la fe pierde la vida. O la pierde también aquel que causa el escándalo. Y Jesús no entra aquí a dar detalles de las formas concretas como se pueden producir escándalos. Sin embargo, algo podemos deducir del contexto. En los versículos anteriores se ha hablado de las luchas por el poder entre los discípulos. Versículos 33 al 35, si lo quieres volver a mirar. El cambiar el servicio abnegado a todos, como lo pide Jesús, por una actitud de arrogancia, de predominio, de ventaja y de provecho propio, es un escándalo para los pequeños. Pero también hay que decir que el verdadero servicio puede atraer a los pequeños hacia Jesús. Puede favorecer el vínculo de la fe con ellos. El servicio es una forma de evangelización. El resto de la enseñanza nos va a recordar que también el daño se lo puede hacer uno a sí mismo. Es lo que van a decir los versículos siguientes, versículos 43 al 49. Y lo que sigue no está desconectado de lo que se viene diciendo hasta aquí. La caída de uno puede arrastrar a otros. Mi pecado puede hacerle daño también a otros. Por eso uno tiene que velar por sí mismo. Veamos lo que Jesús dice, entonces, en los versículos 43 al 49, el comportamiento consigo mismo. Y es interesante. No solo puede darse un conflicto con los demás, como se ha narrado anteriormente, también puede haber un conflicto interior, conmigo mismo. Y con tres ejemplos vigorosos, Jesús explica qué es lo que un órgano importante del cuerpo puede llevar a cabo, qué es lo que una persona tiene que hacer y qué es lo que está en juego para ella. Estos tres órganos son la mano, el pie y el ojo. Miembros del cuerpo que además están siempre en pareja. Dos manos, dos pies, dos ojos. Son miembros dados por la naturaleza, que son necesarios y útiles para todos nosotros. Pues bien, el conflicto se da en el hecho de que una persona intenta ser fiel a Jesús y a su palabra, pero dentro de él hay cosas que se lo impiden. Sus miembros se lo impiden, lo escandalizan, lo alejan, lo hacen tropezar, lo atajan, lo alejan del camino del Señor. No se trata de manos, pies y ojos tomados en sentido literal, vamos. No, se ha dicho en sentido metafórico. Jesús no está recomendando aquí una mutilación física.
Se trata de imágenes que tienen que ver con los comportamientos que lo alejan a uno del Señor, como puede ocurrir con la envidia de la que hablábamos ayer, del rechazo de otros que son tomados como competición, el aspirar a rangos de grandeza. También esto es propio de la naturaleza humana, como lo son todos mis órganos, y son importantes para uno, es verdad, pero infelizmente nos pueden alejar del Señor. ¿Qué enseña Jesús? Jesús enseña al discípulo a cuidar sus comportamientos, los órganos de comunicación de los que está dotado, manos, pies y ojos. Quiere decir, el hacer, el andar y el ver. Están hechos estos órganos para ayudarnos, no para ser obstáculos en el camino hacia el reino, especialmente para los más pequeños, los débiles, los pobres, los últimos. Ante el conflicto consigo mismo, Jesús le pide a cada discípulo que tome una decisión, que discierna y tome una decisión, que haga un acto de elección. Es como si Jesús le dijera a cada uno, mira, no puedes seguir adelante con las dos cosas. Elige ya y con fuerte decisión. Deja de lado tajantemente aquello que te aparta de mí. Déjalo, córtalo. Bueno, ese es el verbo que aquí se repite. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Si tu ojo te induce a pecar, córtatelo. Te invito a que mires esos versículos 43 al 47. Cortar un miembro del cuerpo o sacar un ojo son indicios de esa lucha decidida en la lógica de perder la vida, bios en griego, para ganar la vida auténtica y eterna, zoe en griego. Es un juego de palabras en griego que está en el texto. Perder la vida para ganar la vida. O sea, una existencia eterna con Jesucristo en el reino, que es nuestro destino. Hay una pérdida de vida que es conveniente para lograr una mejor y plena vida. ¿Te hago entender? Puesto que la comunión con Jesús y con su palabra es el mayor valor para un discípulo, por eso es capaz de cortar. Es capaz de dejar otros comportamientos que podrían arruinar su pertenencia al Señor. Vale más tu vida con Jesús. Y esta es otra forma de inculcar, por parte de Jesús, el negarse a sí mismo para poder seguirlo cargando con la cruz, siempre en la ruta de la enseñanza, del perder la vida para ganarla. Lo había dicho en el capítulo 8, versículos 34 y 35. Ahora bien, en este ejercicio de discernimiento hay que considerar lo que le puede ocurrir a uno al final del camino. ¿Cuál puede ser el destino definitivo, la meta que le espera a uno? Puede ser la entrada en la vida, en el reino definitivo de Dios, o, por el contrario, la desgracia de una vida arruinada. Esto es lo que llamamos el infierno. Todo discípulo queda colocado de esta manera por el mismo Jesús frente a dos desenlaces posibles que se contraponen. O la vida eterna con Cristo resucitado en el reino de Dios, o la Gehenna. A ver, la Gehenna. La Gehenna, permíteme aclararlo, era el antiguo valle que rodeaba la ciudad santa de Jerusalén. Gehinnom, se dice en hebreo. Valle del Hinnom, de ahí el nombre, Gehenna. Era el sitio donde la gente de la ciudad bajaba para botar la basura. Y como era costumbre en la época, la quemaban. Por eso era frecuente ver en este sitio constantes humaredas e inclusive pestilencia. De ahí que se haya convertido
también metafóricamente, en imagen de la frustración de la vida, de la muerte, de las tinieblas, del caos, como lo hacían los antiguos profetas, de manera especial Isaías. Isaías 62:24, la última frase de la profecía de Isaías. Jesús utiliza la imagen de la Gehenna no para condenar, sino para advertir y amonestar a los creyentes, a sus discípulos. Se trata de un aviso, de una advertencia, de una cautela. Mira lo que puedes perder si no cuidas tu vida. Tendrás una separación del amor y de la vida. Mira para dónde vas. Mira, y es que lo más doloroso que le puede pasar a uno, ¿sabes qué es? El quedar excluido del reino de Dios, de la vida plena, de la comunión con Dios. Esa es la gran desgracia. Y Jesús acrecienta el lenguaje precisamente de la desgracia, valiéndose de imágenes que todo el mundo podía entender. Las imágenes del fuego, versículo 43, o de la sal, versículos 48 y 49. La gente sabía por experiencia el dolor insoportable que generaba el fuego cuando se quemaban, o de la sal cuando caía sobre la herida, cuando entraba en contacto con la piel maltratada. Y aun cuando el lenguaje suene negativo, el mensaje intenta ser positivo. Quiero decir, así como un discípulo es servidor de todos, también lo debe ser de sí mismo, cuidando su propio futuro, su destino, su meta, limpiando, aquí corta, limpiando aquello que le puede apartar del destino de gloria para el cual ha sido destinado. Lo suyo para un discípulo de Jesús es el ser salvo, no el ser condenado. Bueno, y llegamos a la última frase. Versículo 50, exhortación final de Jesús. Jesús concluye con un dicho que requiere atención. Dice Jesús, buena es la sal, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Tengan sal entre ustedes y vivan en paz unos con otros. Tampoco en este caso hay que entender la sal al pie de la letra. Estamos ante otra metáfora que podría significar prudencia o sabiduría. La sal era entendida también así, prudencia o sabiduría. Lo que se quiere decir aquí es que para los seguidores de Jesús es imprescindible, es absolutamente necesario el ser prudentes y el atenerse con fidelidad a las palabras de Jesús. Prudencia es el saber conducir la vida con atino, con lucidez, con acierto. La sal también podría ilustrar aquí, entonces, la buena disposición para el servicio, lo que Jesús había enseñado previamente. Sin esa disposición para servir, su vida no serviría para nada. No tendría ningún valor. Sería una existencia inútil para el discípulo de Jesús. Y esto lleva a las buenas relaciones, a la paz de unos con otros. Porque por medio del servicio se ha renunciado a la grandeza, entendida como un ponerse por encima de los demás. La discusión sobre la grandeza, recordemos, había suscitado un agrio conflicto entre los discípulos. Ahora Jesús dice, tengan paz. La sal del servicio se contrapone al espíritu de competición y lleva a relaciones constructivas y fecundas. Es por esta vía, por esta misma vía, que transitan los pies, que se posan los ojos, que se extienden las manos de un verdadero, de un auténtico discípulo de Jesús.